Bueno, buenas tardes a todos. ¿Está Juan Buenas Manuel? tardes. Listo, dale, ahí estamos. Bueno, Buenas déjame tardes, nomás. doctor. Listo, un abrazo, hasta luego. Veo. Buenas tardes, chicos. Escúcheme, ustedes tienen Buenas el... tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Tienen el cronograma en la página? Sí. Si no tengo mal el mío, hoy no había marcada ninguna clase. Aparecía vacía. ¿Aparecía qué? Vacía. No te entiendo. ¿Vacía? En blanco, digo, vacía. Ah, vacía, claro. Hoy no teníamos. Ah, Bueno, bueno. porque de acuerdo al cronograma no teníamos clase, pero no importa. Yo tengo un ratito, con lo cual podemos conversar dos cositas, aprovechamos y avanzamos un poquito. ¿Les parece bien? Bueno, 20 minutos Sí. menos. Nos parece perfecto, profesor. Bueno, genial. Fíjense el cronograma por las dudas, porque hay veces que, si bien la idea era dar los lunes también, no siempre se podía, porque no todos los profesores podíamos abarcar la clase. Así que chequeen bien el cronograma. doctor, usted no había dicho que iba a estar en Montenegro hoy o el lunes que viene, no sé qué dijo. Creo que el lunes que viene. A ver, espérenme un segundito, porque creo que tengo abierta la página. A ver, espérenme un segundito. En el cronograma está el lunes que viene. Sí. Ah, está bien. Y hoy está vacía. Sí, correcto. El lunes que viene va a estar el doctor Montenegro. ¿Eh? Pero bueno, no importa. Ustedes chequéenlo. Hoy tenemos la posibilidad de conversar un ratito, aunque sea avanzar en algún tema más, mejor todavía. Lo que pasa es que tengo un compromiso cerca de las 6. Tenemos 20, 25 minutos. Creo que con esto podemos adelantar algo. ¿Les parece bien? Sí, doctor. Bueno, muy bien. Seguimos analizando el artículo 80. Habíamos visto todo el inciso cuarto, todo lo que tiene que ver con el placer, la codicia, el odio racial o religioso, no se confundan, nada más que eso, y el de género, con todas las demás implicancias que tiene que ver con la identidad de género, fundamentalmente. Ahí había algunas cosas, ustedes ya lo habían advertido, algunas preguntas me habían hecho, porque a veces se puede confundir o superponer con otra figura, principalmente el femicidio, algunas vinculadas con el inciso primero, otras con el inciso 12. Este es un problema que se tiene a la hora de legislar, ¿no? Cuando se quiere ser muy detallado, muy puntilloso, se corre el riesgo de superponer conductas, de establecer conductas típicas con una interpretación que tiene que ser diferente, por supuesto, a otra que parezca similar. Lo vamos a ver cuando analicemos la ley de drogas. Van a ver también que hay una serie de conductas que son consideradas como tráfico de estupefacientes y aparece la entrega, el suministro, la distribución, la tenencia con fines de comercialización, la comercialización, la dación en pago. Entonces, uno no sabe hasta dónde alcanza una de estas conductas, hasta dónde la otra, para que no se superpongan, ¿no? Tiene que ver con el modo de legislar. Y esto genera algunos inconvenientes que lo vamos a debatir cuando ya veamos los incisos 11 y 12 de este mismo articulado. Por ahora vamos al quinto. El 80, inciso quinto. Este nos puede servir y conducir como un puente hacia otras figuras que creo necesario analizar, aunque sea mínimamente. Dice el artículo 80, inciso quinto, ¿lo tienen a mano? Sí, doctor. Siempre fíjense bien porque es muy importante cómo viene la redacción. Recuerden que la norma sanciona al que matare, ¿no? Al que matare. Al que matare Muy por un bien, medio idóneo para crear un peligro común. perfecto. Se castiga al que mata por un medio idóneo, vale decir, utilizando un medio idóneo para crear un peligro común. Acá hay una doble valoración que hace el legislador. No solo mata, sino que utiliza un medio poderoso de destrucción que compromete a otros bienes jurídicos y de terceras personas. ¿Sí?
la utilización de un medio, llamémosle estragoso, porque causa estragos, o puede causarlos, es el fundamento de la agravación. Es como si hubiera dos delitos. Un homicidio, por un lado, que es la voluntad del sujeto activo, es lo que quiere es matar, pero para hacerlo recurre a un medio tremendamente peligroso. No cualquier peligro que genere, sino un peligro común. Un ejemplo sería una autobomba, profesor. Una, Una autobomba. sí, miren, ya que tocaste el tema, vamos un segundito a este puente que les decía. Vamos al título 7 del Código Penal. Fíjense en el título 7, artículos 186 y siguientes. Ubíquenlo. Artículos 186 y siguientes. Hasta el 208, ese es el título 7, que se denomina delitos contra la seguridad pública o seguridad común. ¿Sí? ¿Por qué hago esta referencia? Porque dentro de esta categoría de delitos se contemplan aquellos que generan un peligro común. Son conductas típicas que están agrupadas precisamente por su naturaleza y por sus características al generar un peligro común. Fíjense que hablo de peligro común. ¿Qué tiene que ver esto? Acá la situación de peligro es propia del derecho penal, ¿no? Sabemos que a veces el derecho penal no espera que se destruya un objeto o un bien jurídico tutelado, sino que castiga conductas previas, conductas que son peligrosas. Este peligro, ya sabemos, puede ser real, es decir, efectivamente corrido, en un caso concreto, y se denomina peligro concreto, delitos de peligro concreto. Y a veces puede surgir ese peligro de ciertas situaciones, del empleo de ciertos medios, en donde el legislador presume que al utilizarse así, al emplear esos medios, o al darse determinadas circunstancias, hay que sancionar esa conducta, siquiera un poco antes de que se genere el peligro concreto y mucho tiempo antes de que se cause un resultado. Tenemos muchos ejemplos de esos en nuestro Código Penal. Desde una de las figuras más conocidas, la asociación ilícita, en el título siguiente, los delitos contra el orden público, ustedes pueden ver el artículo 210, que el hecho de tomar parte de una asociación o banda de 3 o más personas es simplemente constitutivo del delito, aun cuando no hayan cometido ninguno. Y ni siquiera aun cuando hayan intentado cometer alguno. Simplemente un delito de propósito, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo de delitos de peligro abstracto, donde hay un anticipo de punibilidad casi hasta el límite de los actos preparatorios, que normalmente son impunes, ustedes saben, ¿no? También tenemos el artículo 299, la tenencia de esos instrumentos conocidamente destinados a cometer falsificaciones, el que tiene una estructura para falsificar moneda, aun cuando ni siquiera haya comenzado, o cuando haya sacado un billete, comete el delito por conservarlos o poseerlos. Ya lo vamos a analizar. Incluso algo que han visto ustedes dentro de este mismo título, el artículo 189 bis. Creo que han visto, no sé si vieron el inciso primero, ya lo vamos a ver, si no también, que es la fabricación, se denomina así, tiene más acciones, pero la fabricación o tenencia de material ofensivo, bombas, aparatos capaces de liberar energía nuclear. El solo hecho de tenerlos en su poder con una finalidad de contribuir a la comisión de delitos contra la seguridad común, fíjense cómo comienza el 189 bis, la finalidad de contribuir a la comisión de delitos contra la seguridad común o la de causar daños en las máquinas o productos, es una conducta delictiva. La del inciso segundo también, la tenencia de un arma de fuego, que puede ser de uso civil
o de guerra, llamémosle, de uso civil condicional. La sola tenencia o la sola aportación de un arma es constitutiva de este delito, aun cuando el autor, el que tiene el arma o el que la porta en la vía pública, no haya cometido ni haya siquiera empezado a cometer algún delito. El solo hecho de tener un arma de cierto calibre, para saber si es de guerra o de uso civil, es constitutiva de esta figura delictiva. ¿Mm? ¿Por qué? Porque hay un peligro abstracto. Muy bien. Ahora, el peligro en general, como decía, puede ser concreto cuando es más próximo al objeto de tutela, o al ser menos próximo, es un delito de peligro abstracto. Normalmente hacemos esta referencia para diferenciar una segunda categoría, lo que es un peligro individual cuando yo le disparo a alguien, más allá del delito de o abuso de arma o tentativa de homicidio, el que corre riesgo es una persona individualizada. ¿No es cierto? Esos son delitos de peligro individual. Mientras que, si genera un fuego de grandes proporciones, de acuerdo a las circunstancias del caso, estoy poniendo en riesgo los bienes de una colectividad de personas. Entonces ya no se habla de peligro individual, sino de peligro común. Hay peligro común cuando el sujeto pasivo no está individualizado. La característica de estos delitos contra la seguridad pública o seguridad común, como quieran llamarlas, consiste en ser precisamente delitos que generan un peligro común y que tienen un sujeto pasivo indeterminado. Claro que hay que aclarar un poco el concepto de qué es lo que se quiere proteger aquí. Porque si vemos simplemente la expresión que tiene el título, delitos contra la seguridad pública, uno puede decir, bueno, la seguridad pública es la seguridad de todos y estamos de acuerdo. Pero acá adentro no vemos un delito de robo, no vemos una violación, no vemos un hurto. Vale decir que seguridad pública no es en un concepto amplio, sino que está vinculado a intereses difusos. Esto es lo que quiere decir seguridad pública. Quizás la mejor denominación es hablar de seguridad común, porque esto se identifica con el peligro común. Y eso a la vez con un sujeto pasivo indeterminado. La construcción de este bien jurídico, de las figuras que componen este bien jurídico, es algo relativamente novedoso dentro de lo que es la historia del derecho penal. Antiguamente no se tenía esa concepción, sino que va surgiendo a través de la doctrina, luego la legislación, por reparar no en el daño producido, sino el peligro que determinadas conductas generan para terceros, sea en sus personas o en sus bienes. Fíjense que Tejedor, por ejemplo, vamos a ver que dentro de estas figuras, como verán en el capítulo primero, se llama Incendio y otros estragos. Fíjense que Tejedor consideraba el incendio como un delito contra la propiedad, en el título anterior, porque se atendía más bien al perjuicio producido sobre los bienes de otro, independientemente de que el medio fuera el fuego, mientras que en la actualidad eso fue a través de una larga evolución, señalándose que hay conductas que además del daño que pueden provocar a la propiedad ajena, generan un riesgo para toda una colectividad de personas. Si yo prendo fuego la casa de mi vecino, no solo estoy destruyendo su propiedad, si vivimos en el piso 15, sino que además comprometo los bienes y las personas de todos los que habitan en el edificio. Entonces lo voy a castigar, no tanto por el daño a la propiedad ajena, sino por el peligro que creo, que genero para los bienes o las personas en general, como pertenecientes a una colectividad indeterminada de personas, o más o menos indeterminada de personas. ¿Se entiende? Este es el fundamento por el cual
se van ubicando tipos penales cuya característica fundamental es la de generar un peligro común y poner en riesgo los bienes o las personas de un sujeto colectivo, sujeto pasivo colectivo e indeterminado. Esta es la característica que tiene, por ejemplo, el delito de incendio, explosión, inundación, mencionado en el artículo 186, o el delito de estrago del 187 con sus particularidades, o los delitos contra los medios de transporte y de comunicación del capítulo 2 del artículo 190 a 197, o un acto de piratería naval o aérea y sus modalidades del artículo 198, o una conducta que atenta contra la salud pública. Ustedes verán en el capítulo 4, delitos contra la salud pública, artículo 200 al 208, en el que se incluye el cuestionado artículo 205, por momentos de actualidad, ¿no? El que violare las medidas dispuestas por la autoridad, adoptadas por la autoridad competente para evitar la introducción o propagación de una epidemia. Nuevamente con una estructura de peligro abstracto y también con sus particularidades. Pero todas son, en definitiva, tuitivas, protectoras de bienes de carácter colectivo, ajenos. Incluso no se atiende tanto a la propiedad, ustedes lo van a ver específicamente mencionado en el artículo 190, último párrafo. Que figure en ese tipo penal no significa que no se aplique, sino todo lo contrario, se aplica a todo. Puedo cometer el delito aun cuando la propiedad lesionada sea la personal, la propia. Ustedes saben que uno de los derechos fundamentales garantizados por nuestra Constitución Nacional es la propiedad individual, ¿no es cierto? Yo tengo amplias facultades, el derecho de dominio abarca una serie de facultades por las cuales yo puedo disponer libremente de mi propiedad, ¿no? Con muy pocas excepciones y restricciones a la misma, pero puedo donarla, enajenarla, no enajenarla, venderla, destruirla si quiero. Pero fíjense que el delito de incendio, que es el primero que vamos a ver, puede cometerse aún sobre la cosa propia. Es decir, aún cuando lo destruido sea mi propiedad, si yo genero un fuego de grandes proporciones, se me va a castigar, pero no porque destruí mi propiedad, sino porque puse en riesgo la ajena o la vida de otras personas. ¿Se entiende? Esta es la característica fundamental de todos estos delitos que vamos a ver como constitutivos de un mismo bien jurídico denominado seguridad pública o seguridad común. ¿Y a qué viene todo esto? Porque acá están los delitos de peligro común, que son los mencionados en el artículo 80, inciso quinto, y que algunas dificultades nos pueden presentar. Fíjense, vamos por partes. Artículo 186, inciso primero. El que causare incendio, explosión o inundación, ¿cómo dice? Me gustaría que lo vean ustedes, y me lo repitan. ¿Sí? Será reprimido. ¿Sí? El que causar incendio, explosión o inundación será reprimido, 1, con reclusión o prisión de 3 a 10 años si hubiese peligro común para los bienes. 2, No. con reclusión No, hasta ahí nomás. Perfecto. Gracias. 3 a 10 años si hubiere peligro común para los bienes. Inundación, explosión, incendio. 3 a 10 años si hubiere peligro común para los bienes. Analicemos. ¿Es el caso de la explosión de Río Tercero? Sí, pero hay más consecuencias, ¿no? Esta vendría a ser la figura básica. Pero quiero parar un poco en la figura básica y analizar un poco este último elemento, porque es importante. Ese es un tipo penal construido por el legislador argentino de esta manera, ¿no? Por el legislador argentino de esa manera. Vamos a modificar la redacción. Vamos a suponer que mañana se modifica el Código Penal y diga: el que causare incendio, explosión o inundación
será reprimido con prisión de 3 a 10 años si el hecho pudo haber puesto en peligro la seguridad de los bienes. Si el hecho pudiera poner en peligro la seguridad de los bienes. ¿Hay alguna diferencia? ¿O sigue siendo el mismo tipo penal? Lógicamente ustedes me dirán, sí, se Es sigue distinto. castigando. Pero es distinto ¿desde qué punto de vista? ¿A qué le llaman peligro común? ¿Cómo? ¿A qué le llaman peligro común? Cuando Bueno, decimos peligro común. un poco lo que acabo de explicar anteriormente, es decir, el riesgo se genera a un conjunto indeterminado de bienes, en este caso de bienes, ¿no? No a alguien en particular, es por oposición al peligro individual. Profe, yo creo que lo que está redactado en el artículo que leímos, el peligro tiene que ser real. Claro, y concreto. lo que vos dijiste recién, no necesariamente es un peligro real. Podría causar un peligro real. No sé si, Bueno, si está bien. Correcto, es correcto. Es la diferencia que existe entre un delito de peligro concreto y un delito de peligro abstracto. Entonces, ¿qué es importante? La redacción que tiene. ¿Cómo nos damos cuenta si es un delito de peligro concreto o abstracto? Por la redacción, fundamentalmente, la mayoría de los casos. Acá dice, si hubiere peligro concreto, si hubiere peligro común, perdón. Es decir, con respecto al peligro que exige que el peligro haya existido efectivamente, no que haya habido una posibilidad de peligro, sino que el peligro se haya efectivamente corrido. Descarto cualquier otra interpretación, pues lógicamente no es un delito de resultado porque no requiere daño alguno, como explicaba. Se satisface con la puesta en peligro, pero en este caso, específicamente por su redacción, es un peligro concreto, además de común, es decir, general, genérico, concreto. Por eso Núñez decía que hay que atender al bien jurídico tutelado en estos casos y a la seguridad pública o seguridad común, porque ha tenido ambas denominaciones a lo largo de la historia legislativa argentina, no extranjera, porque también en Italia se los llama delitos contra la incolumidad pública, los españoles delitos contra la seguridad común de los bienes y las personas. En nuestro país, Núñez dice que la seguridad pública o seguridad común es un estado colectivo exento de situaciones físicamente peligrosas o riesgosas para las personas o los bienes en general. Acá, generalidad, indeterminación, siempre estamos hablando del sujeto pasivo, es la característica de los delitos contra la seguridad común. Acá, ¿a qué viene esto? A que en este caso estamos hablando de un delito de incendio, de explosión o de inundación en este artículo 186, cuyas penalidades van graduadas del inciso 1 al 5 según el riesgo generado para determinados bienes, para los bienes en general, para algunos bienes particular de carácter rural en el inciso 2, otros bienes específicos en el inciso 3, la pena un poco más elevada que la figura básica cuando lo que se pone en riesgo no es ya un bien o los bienes en general, sino las personas, y una pena muchísimo más grave cuando eso es la causa inmediata de la muerte de alguna persona, cuando el incendio, la explosión o la inundación es la causa de la muerte de una persona. ¿Sí? ¿A qué voy con esto? Les decía. Aquí esto nos sirve para determinar cuáles son los delitos de peligro común a que hace referencia el artículo 80, inciso 5. Entonces, si ustedes se preguntan, bueno, pero cuando utilizo un medio idóneo para crear un peligro común, ¿cuál sería? Y yo les puedo decir, por lo que estamos viendo, el incendio, la explosión, la inundación,
seguimos, si ustedes ven el 187, dice el que causar estrago por medio de sumersión, varamiento de nave, derrumbe de edificio. ¿Qué más? ¿Me siguen? Sí, inundación de una mina o cualquier otro medio poderoso de destrucción. No entendí bien si es El inundación. 187. Sí, Incurrirá según los casos en las penas señaladas en el artículo precedente el que causar estrago por medio de sumersión o varamiento de nave, derrumbe de un edificio, inundación de una mina o cualquier otro medio poderoso de destrucción. no entendí bien si es la inundación de una mina. Inundación, ahí Está mal dice, redactado. inundación, coma, de una mina o ¿Todos cualquier tienen la otro coma? medio. Sí, yo también tengo la misma. Está la No, coma. yo no. No. Yo sí. No se entiende si es inundación de una mina o Es, inundación de una mina. es una pregunta con trampa que les hago, porque Yo tampoco. el texto original decía inundación de una mina. O sea, causar un estrago a través del hundimiento de un buque, del derrumbe Claro. de un edificio, O de la inundar una mina. inundar una mina en el sentido de anegamiento por la acción del agua de aquellos lugares donde se extraen minerales, Claro. pero luego, con la ley de fe de rata, aparece una coma inexplicable en Claro. la edición oficial, lleva coma después de inundación, ¿Por qué? con lo cual transforma, dice Soler, a esta figura en la coma más poderosa de la historia legislativa, porque ahora mina pasa a ser un artefacto explosivo. Claro. ¿Entiendes? Por eso Que dice me que da a entender el artefacto explosivo más que la inundación de una mina. Claro. la mina pasa a ser un explosivo ahora. Claro, Una que mina en causó el estrago sentido por una mina o por medio de una mina. inundación, pero inundación ya estaba contemplada en el artículo anterior. Claro. Es una coma que aparece en la ley de fe de ratas del Código Penal, aparece incluida, Ajá. sin ningún tipo de explicación, sin mayores fundamentos. Pero bueno, ya lo vamos a tratar esto, es decir, ¿cómo lo interpretamos? Profe, Sí, ¿se puede causar algún peligro común sin utilizar un medio idóneo para no, hacerlo? no en términos penales, ¿no? No, si hablamos de peligros comunes, en términos generales, ontológicos, si querés, sí, lógicamente. Pero acordate que en derecho penal solo aquellas conductas que están especialmente previstas son constitutivas de un delito. Acá tiene que ser inundación, explosión o incendio, que genere un peligro común para los bienes o para las personas. O causar un estrago. Y acá sí, lo que vos preguntas tiene que ver quizás por esto, pero ya no es tanto el peligro común, sino que el estrago deja abierta la posibilidad de cualquier otro medio poderoso de destrucción, como los anteriormente mencionados, pero tiene que causar estrago. Ahí ya estamos hablando de un resultado. Causar estrago es causar un daño de grandes proporciones, con lo cual un poco se me mezclan los conceptos, porque ustedes me podrán decir, pero usted me dijo que bastaba el peligro y acá me está pidiendo que haya un estrago. ¿Cómo lo vamos a interpretar eso? Bueno, no nos apresuremos. Simplemente estoy mencionando aquellos medios idóneos para crear un peligro común que están mencionados en el homicidio. Para que ustedes tengan una idea de cómo el homicida ve agravada su situación por el empleo de un medio idóneo para crear un peligro común. ¿Cuáles son? Sigo, el incendio, explosión, la inundación, el estrago. Saltamos al 190, que es el atentado naval o aéreo, el que a sabiendas pusiera en peligro la seguridad de una nave, construcción flotante o aeronave, el artículo 190, y conductas similares a las que estamos mencionando. Vale decir,
que en toda aquella hipótesis donde exista un peligro común captado por el Código Penal y que es utilizado como medio comisivo por el autor del homicidio, va a ver agravada su conducta. Pero nos vamos a encontrar con un problema. Yo lo mencioné. ¿Tienen a mano el artículo 186, inciso quinto? Sí, profesor. Muy bien, ahí estamos hablando de un incendio. Vamos a poner, para no repetir incendio, explosión, inundación, que ya vamos a ver, no se preocupen, en detalle, ¿no? Vamos a hablar de incendio. El incendio es un fuego peligroso, para tener una idea, no cualquier fuego constitutivo de incendio. La ley no habla de causar un fuego, sino de causar un incendio, es decir, un fuego de grandes proporciones que escapa al contralor de quien lo enciende o quien lo aviva. Un incendio que pone en peligro los bienes de terceros es castigado con una pena de 3 a 10 años. Si en vez de poner... Sin embargo, el artículo dice si matase. Fuera causa inmediata de la muerte de alguna persona. Si no, a eso iba. Si lo que pone en riesgo no son los bienes, sino que pone en peligro de la vida de una persona, el inciso cuarto lo contempla. Pero vamos allá, vamos a suponer que el incendio es causa inmediata, dice el texto, de la muerte de una persona. Esta vez tiene una pena un poquito más elevada, ¿la ven? Sí. ¿De cuánto es? De 8 a 20. Ahora. 20 años, de 8 a 20 años. De 8 a 20. Correcto. Muy bien. Acá tenemos un incendio, un incendio que genera, como tal, por su propia naturaleza, genera un peligro común, ¿no? Características del tipo, pero a la vez causa la muerte de alguien. O sea, un sujeto utiliza un medio peligroso, pero se produce una muerte. ¿Qué delito aplicó? El del 80, inciso quinto. ¿No habría una abstracción ahí, doctor? ¿Una? ¿Abstracción? ¿En qué sentido? Por parte del... ¿Eh? No, acá tenemos, yo les pongo este ejemplo, una persona mata a alguien a través del incendio, generando peligro común. ¿Qué figura aplico? ¿La del 80, inciso quinto, o la del 186, inciso quinto? Porque me parecen muy similares. Pero Además, la del Depende. 186 es menor la pena. y entonces, Debería ser la que se aplique por el principio de... ay, ¿cómo cuidado, es? cuidado. ¿Sí? Cuidado, voy a eso. En materia penal, no rige el principio en caso penal. Principio de proporcionalidad. No rige el principio en caso. Alguien está repitiendo. No rige el principio en caso de duda a favor. Ay. ¿Ustedes me escuchan bien? Porque yo me estoy escuchando atrás. Sí, es que recién ahí tenía el micrófono activado, por eso. Pero ahora ya se va a escuchar bien. Ah, bueno. No rige ese principio. Eso es en términos procesales penales. Es para acreditar la responsabilidad o la autoría en la comisión de un hecho delictivo de una persona sometida a proceso. Acá en derecho penal no rige ese principio. Los principios que rigen son los del concurso delictivo, o de un concurso aparentemente delictivo. Acá no hay, porque siguiendo ese razonamiento diríamos, si alguien mata a otra persona de 8 a 25 años, ¿no? 79. El 80, inciso 1, dice que si al que mata es el padre, por ejemplo, es perpetua. Ah, bueno, vamos a aplicar el principio indubio pro reo. Bueno, no se aplica el principio, no voy al 79, voy al 80, inciso 1, porque es especial. En materia penal de fondo no rige ese principio. Es un principio de carácter procesal penal. Con lo cual, sigo con la misma duda. Hay un incendio y hay una muerte, un homicidio. Profesor, una ¿Qué cosa. delito? Sí, Rige el artículo que
más describe el hecho, el tipo Porque penal. puede ser que la persona muera y provocó el incendio, pero no sabía que había una persona y causa la muerte. En otro caso es que produzca un medio idóneo para producir la muerte a través del incendio. Ahí nos vamos orientando un poquitito mejor. Un concurso No sé, para mí, claro, la intención. Para mí implicaría más si hay un dolo o una culpa en la muerte. Bien, ahí vamos. Veo que están viendo por el lado subjetivo, podría estar la diferencia. No tanto en la descripción fáctica, como decía, creo que Manuel, porque los dos contienen más o menos los mismos hechos, salvo que acá se le agrega causa inmediata, que no cambia mucho en cuanto a la calificación, sí tiene otras implicancias. Dejo abierto esto para volver al artículo 80, inciso quinto, pero discúlpenme la clase que viene. Esta vez fue para adelantar un poco porque tengo otros compromisos ahora a las 6 y los tengo que abandonar. Es simplemente para sembrarle la duda, hacerle surgir esta inquietud y la volvemos a charlar el jueves. Así están entretenidos estos días. Esto es Gracias, doctor. Chau, profe, Por lo menos- Gracias, chao, Por lo chao. menos no pierden la clase, o al menos no tanto. Gracias. Nos vemos el jueves, seguimos con esto. Dale, gracias. Hasta luego. Chao, chao.